Está difícil esa, no creo que pase. Bueno, agradecerle a la Cámara Española de Comercio, primero que nada, por generar esta instancia en la que los tres podamos compartir nuestras visiones en torno al programa del Frente Amplio, y va a ser difícil no repetirnos. Mi idea era poder conversar con ustedes de lo que significa para nosotros revolucionar Montevideo. Y estructuré la presentación en esos 3 puntos. Nuestro proyecto para Montevideo. En segundo lugar, nuestros énfasis programáticos dentro del programa del Frente Amplio. Y en tercer lugar, brevemente contarles algo de cómo entendemos se deberían pensar las inversiones de infraestructura para Montevideo. Y si tuviera que definir nuestro proyecto para Montevideo en pocas palabras, diría que es un proyecto inclusivo, adaptado a los desafíos del siglo XXI y participativo y democrático. Inclusivo refiere a que nuestro proyecto asume que los derechos que tenemos consagrados en las normas requieren de políticas públicas que permitan que las personas puedan ejercer esos derechos. Y desde los gobiernos, nuestro principal desafío es cómo aseguramos, a través de esas políticas públicas y las acciones, el acceso a bienes y servicios y el ejercicio pleno de los derechos para todas y todas. Derechos sin políticas que aseguren condiciones materiales para su ejercicio son privilegios que quedan restringidos a quienes pueden ejercer, a quienes tienen recursos para ejercer esos derechos. La inclusión es precisamente hacer realidad mediante las políticas a los derechos. Nuestro proyecto es adaptado a los desafíos del siglo XXI precisamente porque entiende que los gobiernos, y en particular el gobierno departamental junto a los municipios en Uruguay, son los que están más cerca de los problemas de la gente y tienen que pensarse de manera amplia. Restringir la acción de los gobiernos departamentales a funciones mínimas es una mirada que atrasa, que ya ni siquiera es del siglo XX, yo diría que es del siglo XIX. No podemos pensar en un gobierno departamental que no tenga políticas fuertes de planificación urbana, que guíen desde lo público hacia dónde y cómo crece la ciudad y el departamento. No podemos pensar un gobierno departamental que se desentienda de la cultura, lo planteaba Mario, ¿no? De la producción de bienes culturales, de acceso de las personas a esos bienes culturales y de la forma en que esa cultura genera identidad. Tampoco podemos pensar un gobierno departamental que se desentienda de que existe discriminación y no promueva derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las niñeces, de las adolescencias, de las personas afro, de los migrantes y de las personas mayores. Es impensable para mí un gobierno departamental que sea omiso en asistir a los más vulnerables cuando sufren acoso, discriminación y violencia en la sociedad. No podemos pensar tampoco en un gobierno departamental que se desentienda la situación social de los montevideanos y las montevideanas, de sus problemas para acceder a alimentos, de sus problemas para el acceso a la salud. Y ahí la red de policlínicas de Montevideo tiene un rol muy importante. Las ciudades del siglo XXI se ocupan de todos estos asuntos, aparte de la movilidad y de las infraestructuras, porque las ciudades y la vida de las ciudades es algo que va mucho más allá del mantenimiento de una infraestructura. Y nuestro proyecto también es participativo y democrático. El mundo nos está mostrando de la manera más brutal que cuando la política se aleja de la gente, cuando produce alienación, nada bueno pasa. Si desde los partidos y sobre todo de los gobiernos no damos sentido a la democracia a través de la participación que acerque a las decisiones políticas a las personas, el resultado siempre es el autoritarismo. De diferentes formas, con diferentes ideas y diferentes caras, pero autoritarismo y violencia al fin. ¿Y por qué nosotros le pusimos a nuestro proyecto revolucionar Montevideo? El Frente Amplio, cuando llegó al gobierno en los 90, revolucionó la forma de gobernar el departamento. El proyecto del Frente Amplio cambió de manera radical a Montevideo, tanto en ciudad como departamento. El gobierno departamental de Tabaré y los 2 gobiernos de Arana mostraron el mejor Montevideo. Los gobiernos de Ricardo, luego Ana, Daniel y Carolina siguieron introduciendo cambios fundamentales para este departamento. Creo que es precisamente el éxito de esas políticas los que nos llevó a pensar en los cambios de política pública de manera incremental. Yo no voy a cometer el exabrupto de decir que somos víctimas de nuestro propio éxito, y menos aún que nos critiquen porque no nos perdonan el éxito, pero sí creo de una manera autocrítica que en muchas políticas la lógica incremental, estimulada por el éxito inicial de esas políticas,
no ha respondido de forma adecuada a la aceleración de los cambios tecnológicos, de los cambios sociales, de los cambios económicos que nuestra ciudad y nuestro departamento ha atravesado. Revolucionar es entonces asumir que no alcanza con seguir transformando o mejorando nuestra gestión. Revolucionar es cambiar los modelos de ciertas políticas que son centrales para todos los montevideanos, y eso supone cambiar modelos que nosotros mismos como Frente Amplio hemos impulsado en el pasado. Revolucionar también supone que los cambios tienen que ser rápidos, completos y ejecutados de manera sistemática. Ya no hay espacio para soluciones parciales. Revolucionar supone un llamado también a las vecinas y los vecinos de Montevideo, a sus organizaciones, al sector privado, a que se comprometa con esos cambios y esas transformaciones. Revolucionar no es solo un cambio de políticas, son cambios de políticas que tienen que transformar la forma en que todos y todas vivimos Montevideo. En nuestra campaña nosotros hemos definido, en base al programa del Frente Amplio, 5 ejes en los que vamos a estructurar nuestras propuestas, que estaremos presentando en las siguientes semanas: la movilidad, la gestión ambiental, los 2 que planteaba Mario, que se han vuelto protagonistas en esta campaña, la igualdad, la inclusión social y el hábitat, la participación, la cultura y la convivencia, y el desarrollo económico y la innovación. Obviamente no hay tiempo para que repase en detalle todos estos ejes. Lo que voy a hacer es hablar brevemente de 3 de ellos: de la movilidad, de la gestión ambiental y del desarrollo económico. Y a partir de esta semana vamos a estar comunicando nuestras propuestas específicas en cada uno de estos ejes. Sobre fines de esta semana vamos a presentar sobre nuestras propuestas sobre movilidad, y intentando no ser spoiler de las propuestas, voy a contarles lo que guía políticamente estos énfasis que nos hemos planteado. Creo que nuestro concepto de revolucionar Montevideo se aplica a 2 de los ejes programáticos de nuestra campaña. Uno es la gestión ambiental y el otro la movilidad. El primero, la gestión ambiental, de gran preocupación de los vecinos, y el segundo, la movilidad, que, aunque todos podemos reconocer que es importante, no aparece como primera preocupación de los montevideanos en las encuestas. Las encuestas pueden equivocarse, capaz que este es uno de los casos. Más allá de si es un tema de preocupación para los montevideanos, la movilidad es central para una ciudad como Montevideo. No solo porque el departamento tiene mucha población, sino porque concentra muchas actividades económicas que hacen que mucha gente que no vive en Montevideo viaje diariamente al departamento y circule por la ciudad. Para nosotros la gestión de la movilidad debe estar centrada en asegurar el derecho a las personas de acceder a bienes y servicios. Si pensamos en estos términos, creo que vamos a dejar de obsesionarnos en mover autos privados o agilitar el tránsito en general. Si pensamos desde esta perspectiva, el foco es cómo nos movemos personas y mercaderías de manera eficiente y no cómo movemos vehículos. Montevideo tiene un plan de movilidad que es de 2010, desarrollado durante la gestión de Ricardo Ehrlich. Ese plan estructuró una serie de cambios institucionales que fueron fundamentales para generar el sistema de transporte metropolitano. Ese plan tenía como horizonte 2020 y está pendiente una revisión que enmarque las políticas de los próximos 10 años en movilidad. Ese nuevo plan tiene que incluir la movilidad activa y el desarrollo específico de infraestructura para que los viajes en bicicleta y a pie sigan siendo seguros. El plan de movilidad tiene que pensar a Montevideo como parte del área metropolitana y es necesario desarrollar una institucionalidad que asegure la gobernanza de la movilidad metropolitana. En nuestra propuesta también de movilidad, el transporte público tiene que tener la prioridad y las políticas de movilidad van a estar centradas en incentivar el uso del transporte público. Las externalidades positivas del transporte público son un bien público que tenemos que subsidiar y darle prioridad en las calles. Las políticas de movilidad dan forma a las ciudades y también la capacidad de transformar su fisonomía. Ciudades con más viajes en transporte público y menos viajes en auto son más amigables ambientalmente, tienen menor accidentabilidad y tienen mayor caminabilidad y mejores espacios públicos. El transporte en vehículos particulares es regresivo. Las políticas que buscan dar solo fluidez al tránsito de autos, no solo son regresivas en términos de distribución de tiempo y dinero, sino que tampoco son sostenibles en el tiempo. Las políticas que favorecen la circulación de autos particulares inducen a una demanda creciente de espacio de la que no es posible responder por una cuestión de infraestructura. Es como si quisiéramos llenar un barril que no tiene fondo. Privilegiar el transporte público, entonces, para nosotros sobre el auto requiere
decisión política, solo hay que ver lo que se armó cuando se hizo la ciclovía en 18, que le sacó un poco de espacio al auto. El problema es que no solo la opción de privilegiar el transporte público y los medios activos de transporte es más justo, también es la opción más eficiente y realista para los problemas de movilidad de las ciudades. En esta política no hay espacio para medias tintas y creo que estamos en el momento de comprometernos a hacerlo. Y en la movilidad existe una agenda de corto y una agenda de largo y mediano plazo. La de largo y mediano plazo tiene que ver con esto de la movilidad metropolitana que también planteaba Mario y que creo que requiere la articulación. Y en el corto plazo existe margen para mejorar los tiempos de viaje sin realizar cambios significativos en la infraestructura de las calles. En particular, podemos avanzar a través del control más estricto de las sendas exclusivas de transporte público, la reducción en el número de paradas de líneas que cubren recorridos redundantes o directamente estableciendo exclusividad en ciertas calles. La agenda de mediano plazo, en nuestra propuesta, involucra la interconexión modal con el tren, utilizando infraestructura disponible, más allá de proyectos de infraestructura que se puedan analizar y están propuestos en el marco del transporte metropolitano. Y por último, respecto a la movilidad activa, vamos a hacer una propuesta de construcción de ciclovías y pacificación en zonas y en diferentes barrios para que los viajes en bicicleta y a pie sean más seguros. En el caso de la bicicleta, aumentar la seguridad de los viajes es la mejor forma de estimular su uso. Y la gestión ambiental, brevemente, en particular la limpieza de la ciudad, es el problema de mayor preocupación, lo traía ya Mario, ¿no? Supone desafíos logísticos, pero también desafíos sociales, ignorar el problema social que enfrenta el sistema de recolección y centrarse solamente en soluciones logísticas es una postura que simplifica un problema que es complejo y que no logrará una solución sostenible. La solución logística tiene que estar acompañada, obviamente, de políticas sociales, de formalización, que aborden el problema de la clasificación informal y de las personas en situación de calle. Y obviamente más allá de cómo la situación de las personas en situación de calle y la clasificación informal presionan al sistema de recolección, esas son realidades que en sí mismas tenemos que atender. En cualquier caso, las políticas de formalización, de dignificación y de atención a las personas en situación de calle requieren el compromiso de una articulación fuerte entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Y se suele decir que el Frente Amplio no pudo resolver el problema de la basura en Montevideo, luego de 7 administraciones. Y el sistema de contenedores que está instalado en Montevideo desde 2004 tuvo un funcionamiento eficiente durante varios años, pero hoy ese sistema llegó a su límite y ya no cumple con la función para el que fue diseñado. Nuestra propuesta es pasar en 2 años a un sistema de recolección diferenciado por barrio, donde se privilegie la recolección intradomiciliaria e intrapredial, como hoy se hace en varios complejos habitacionales y cooperativas, y en el barrio de Abayubá y Santiago Vázquez, como comentaba Mario. El cambio en el sistema de recolección es necesario, no solo porque va a mejorar la limpieza, sino porque permite aumentar el volumen de recuperación de materiales que actualmente es muy bajo en Montevideo, y en ese aspecto la interacción con las empresas es muy importante. Y cambiar el sistema de recolección por sí solo no va a tener efectos sustantivos si no involucramos a las familias para que separen los residuos de los materiales reciclables en sus casas, para que reduzcan la cantidad de residuos que se generan y los dispongan de forma correcta. Y brevemente, para hablarles de nuestra perspectiva sobre el desarrollo económico y la innovación, Montevideo concentra una parte muy importante de la producción de bienes y servicios del país, es el principal destino turístico en Uruguay y es el principal hub de conexión logística del país con la región y el mundo. Esa concentración de actividades administrativas, logísticas y productivas tienen una gran presión sobre el ambiente, en las infraestructuras públicas, en la movilidad y en la vida del departamento en general. Sin embargo, esa concentración también supone muchas oportunidades y potencialidades para desarrollar Montevideo. Entendemos que las políticas departamentales tienen que impulsar el desarrollo económico y la innovación. Para eso existen 2 grandes familias de instrumentos, las de la promoción de la innovación y la generación de infraestructura para el desarrollo productivo y comercialización de productos y servicios. El gobierno departamental tiene experiencia y capacidad para ser palanca del desarrollo a partir de esas 2 familias de instrumentos. Nuestros énfasis van a estar en pequeñas y medianas empresas y en cooperativas y en la producción familiar en Montevideo rural, y en especial en aquellos proyectos que creen empleo de calidad, hagan un uso adecuado del suelo, del agua, del ambiente y lo protejan al ambiente.
Y ahora sí termino. Por último, quiero hacer un comentario breve sobre nuestra forma de pensar las inversiones de infraestructura en Montevideo. Montevideo ha desarrollado desde los años 80 una política de saneamiento que es ejemplo a nivel internacional. En estos más de 40 años se han invertido en estas infraestructuras cerca de 1.000 millones de dólares. La forma de avanzar con el saneamiento nos muestra la forma de trabajar con las infraestructuras urbanas de gran porte. Esas inversiones no pueden pensarse de forma segmentada, sino en el marco de una planificación de etapas que permita que esas grandes inversiones sean realizables y conscientes con planes, ¿no? y consistentes con planes de largo plazo. La infraestructura pública urbana de gran porte tiene efectos distributivos muy significativos. En consecuencia, tenemos que pensarlas, planificarlas, con objetivos públicos definidos democráticamente, teniendo en cuenta la transparencia de lo que queremos con esos efectos redistributivos. Las inversiones públicas, entonces, entendemos que tienen que estar al servicio de la gente y del departamento y no definirse en función a intereses de privados que las quieren financiar. Para llevarlas adelante tiene que ser el Estado quien guíe hacia dónde debe avanzar esa infraestructura pública. Así que muchas gracias. Disculpen si fue muy largo. Sabrán disculpar, me traje unos apuntes. Yo creo que está bueno que nuestras tres intervenciones de alguna manera se complementan. Yo voy a hacer algunos comentarios generales y voy como a hacer lo contrario que dijo Verónica. Voy a spoilear una propuesta. Porque nuestra presentación de propuestas va a ser, así como Mario lo dijo y Verónica también, va a ser el próximo martes 1, pero no está mal adelantar algo. Y un par de comentarios reactivos a la intervención del señor presidente de la Cámara y el señor ministro consejero. Me siento muy cómodo en este lugar, en esta institución que comparte con los montevideanos 130 años de historia, ¿no? de presencia en nuestra comunidad. Y recuerdo, aún antes de lo de Mario, haber estado en este mismo ámbito compartiendo con Mariano Arana y con queridos integrantes de su equipo de aquel momento, el doctor Patricio Rodé y la profesora Belela Herrera, un intercambio que no era un desayuno con el formato pero sí con un público tan valioso como el que tenemos aquí, y eso probablemente haya sido a fines de los 90, en un momento donde no solamente la presencia de empresas españolas o la actividad, digamos, de intercambio estaba dada en una cuestión estrictamente comercial o de inversiones o de desarrollo de proyectos de infraestructura, sino también con una activa cooperación internacional para el desarrollo que fue muy importante para Montevideo, para la gente de Montevideo, para la actualización de la Intendencia en muchos aspectos, desarrollo urbano, vivienda, desarrollo económico, y que luego también se extendió al gobierno nacional.